En el bosque dormido basta una chispa, un simple roce, un destello de vidrio bajo el sol, una negligencia pasajera, y he aquí que nace un brasero. Al principio tímido, casi invisible, el fuego crece, se alimenta, se extiende. Pronto devora todo a su paso. Lo que había tardado décadas en crecer, desaparece en pocas horas en un rugido de llamas. Esta imagen del incendio forestal captura perfectamente la naturaleza de la cólera humana. Como esa chispa fatal, la cólera nace a menudo de un detalle insignificante, una palabra maldicha, un gesto torpe, una contrariedad menor. Pero una vez encendida, consume todo lo que encuentra. Las relaciones pacientemente construidas, la paz interior laboriosamente cultivada, la sabiduría acumulada a lo largo de los años. Todo puede irse en humo en el instante de un arrebato. Nuestra época parece particularmente inflamable. Las redes sociales amplifican cada irritación en indignación colectiva, transforman cada desacuerdo en guerra ideológica. La polarización social alcanza cumbres inéditas. Los debates se convierten en enfrentamientos. La menor diferencia de opinión se vuelve pretexto para una ruptura definitiva. Vivimos en un mundo donde la cólera se ha convertido en un modo de expresión privilegiado, casi una virtud cívica. Nos enfurecemos, luego existimos. Nos indignamos, luego tenemos razón. Destruimos, luego construimos. Esta banalización de la cólera oculta sus estragos profundos, porque la cólera opera un trabajo de sapa más sutil y más devastador. Corroe el alma de quien la porta, envenena sus relaciones, lo aleja de su naturaleza profunda. Como un ácido invisible, roe desde adentro, transformando progresivamente al ser más dulce en criatura amarga y agresiva. Frente a esta epidemia de cólera, la sabiduría del taoísmo nos ofrece una mirada diferente. Lejos de condenar moralmente esta emoción tan humana, descifra en ella no un defecto moral, sino un desequilibrio energético, una perturbación de la armonía natural que gobierna toda existencia. Como enseña Lao Tzu, quien triunfa sobre sí mismo posee la fuerza. En la visión taoísta, la cólera revela una ruptura. Señala que hemos perdido nuestro centro, que nuestro ki, la energía vital que circula en nosotros, se ha bloqueado. Según la medicina tradicional china, la cólera bloquea el libre flujo del ki en nuestros meridianos. Este estancamiento energético se manifiesta por tensiones físicas persistentes, dolores de cabeza, trastornos digestivos, una fatiga crónica. Por cierto, tengo el placer de ofrecerle gratuitamente este manual para identificar sus zonas de estrés y tensión, acompañado de una guía para aliviarlo y entrar en su zona de flujo. Descárguelo escaneando el código QR o a través del enlace que aparece a continuación. Gracias por su apoyo. El cuerpo, templo del espíritu, lleva en su carne los estigmas de nuestros arrebatos. Cuando el corazón se inflama, el espíritu se oscurece, nos enseña un antiguo proverbio taoísta. Esta frase captura la esencia del primer y quizá más fundamental estrago de la cólera, la destrucción de ese equilibrio interior que constituye el zócalo de toda vida armoniosa. Imaginemos un lago de montaña en una mañana perfectamente calma. Su superficie, lisa como un espejo, refleja fielmente el cielo, las nubes, las cumbres circundantes. Esta agua tranquila nos ofrece una imagen clara y no deformada del mundo. Pero que se levante una tormenta y he aquí que esta superficie se turba, se arruga,
se rompe en 1000 olas caóticas. El reflejo desaparece, reemplazado por un centelleo confuso donde nada es ya discernible. Nuestro espíritu funciona según el mismo principio. En su estado natural, posee esta cualidad de espejo límpido que los taoístas llaman Ming, la claridad. Esta claridad nos permite percibir las situaciones sin deformación, reaccionar con justeza, tomar decisiones alineadas con nuestra sabiduría profunda. Pero la cólera, como esa tormenta súbita, turba instantáneamente esta limpidez interior. La cólera desencadena una cascada de reacciones que perturban profundamente nuestro equilibrio. El ritmo cardíaco se acelera, la respiración se vuelve corta y entrecortada, los músculos se contraen, el sistema nervioso se pone en estado de alerta máxima. Esta movilización general, útil frente a un peligro real e inmediato, se vuelve destructora cuando se prolonga o se repite sin necesidad verdadera. La cólera actúa como un filtro deformante que colorea toda nuestra percepción. Bajo su dominio, ya no vemos más que lo que confirma nuestra irritación. Ya no escuchamos más que lo que justifica nuestro arrebato. Esta visión túnel nos corta de la riqueza compleja de lo real, nos encierra en una versión simplificada y maniquea de la existencia. ¿Cuántas decisiones desastrosas han sido tomadas en la embriaguez de la cólera? ¿Cuántas palabras hirientes, cuántos gestos irreparables, cuántas rupturas definitivas han nacido de esos momentos donde el espíritu se oscurece? La cólera nos hace actuar como si estuviéramos ebrios, con esta diferencia, que la embriaguez alcohólica se disipa en pocas horas, mientras que las consecuencias de la embriaguez colérica pueden durar toda una vida. Zhuangzi ilustra esta pérdida de discernimiento con la historia de un hombre que, en un acceso de rabia, golpea su propio reflejo en el agua, creyendo combatir a un enemigo. Mientras más golpea, más la imagen se deforma y parece burlarse de él, más se agota en un combate ilusorio. Esta parábola revela cómo la cólera nos hace luchar contra quimeras de nuestra propia creación, nos agota en combates estériles contra adversarios imaginarios. Uno de los aspectos más perniciosos de este primer estrago es su naturaleza autoalimentada. La cólera genera pensamientos coléricos, que alimentan a su vez la cólera en un ciclo infernal. Rumiamos la ofensa, la magnificamos en nuestra imaginación, inventamos las réplicas mordaces que deberíamos haber dado, planeamos venganzas que no harán más que avivar el brasero. Esta rumiación mental mantiene el incendio interior mucho después de que las brasas deberían haberse extinguido naturalmente. El taoísmo compara esta agitación mental con el mono que salta de rama en rama sin detenerse jamás. Bajo el dominio de la cólera, nuestro espíritu se convierte en ese mono loco, incapaz de encontrar el reposo, la contemplación apacible, esa cualidad de presencia relajada que caracteriza al ser en paz. Esta destrucción de la armonía interior nos priva de nuestro recurso más precioso, esa paz profunda que es nuestro refugio natural en las tormentas de la existencia. Privados de este centro estable, nos volvemos como hojas al viento, zarandeados por cada contrariedad, incapaces de beber de esa fuente inagotable de serenidad que reside en el corazón de nuestro ser. La cólera corta los lazos que años han tejido. Nos recuerda la sabiduría antigua. Este segundo estrago de la cólera toca la esencia misma de lo que hace nuestra humanidad, nuestra capacidad de crear y mantener vínculos auténticos con nuestros semejantes. Porque si somos seres
Relacionales por naturaleza, la cólera actúa como un ácido que corroe estas conexiones vitales. Observemos lo que pasa cuando la cólera se apodera de una relación. Instantáneamente, el otro se convierte en un enemigo a combatir más que en un ser humano a comprender. Esta transformación perceptual es sorprendente. La persona que amábamos algunos instantes atrás se convierte súbitamente en la encarnación de todo lo que nos irrita. Sus cualidades desaparecen de nuestro campo de visión. Sus defectos se agrandan desmesuradamente. Sus intenciones se tiñen automáticamente de malevolencia. Esta distorsión perceptual engendra lo que los psicólogos llaman la atribución hostil. Interpretamos sistemáticamente las acciones de otros de la manera más negativa posible. Un retraso se convierte en una falta de respeto deliberada. Un olvido se transforma en negligencia voluntaria. Un malentendido se vuelve una provocación intencional. Esta grilla de lectura envenenada contamina progresivamente toda la relación. La cólera tiene también esta particularidad destructora: empuja a la escalada. Frente a nuestro arrebato, el otro se defiende naturalmente, lo que alimenta a su vez nuestra irritación. Así se desencadena una espiral infernal donde cada reacción justifica la siguiente, donde cada herida llama a una herida aún mayor. Lo que los taoístas llaman la acción y la reacción se convierte en un círculo vicioso que agota a los protagonistas y devasta su vínculo. Las palabras pronunciadas en la cólera poseen un poder de destrucción particularmente devastador. Como flechas envenenadas, apuntan instintivamente a los puntos más vulnerables del otro, revelan sus secretos más íntimos, explotan sus fragilidades más secretas. Estas palabras, una vez pronunciadas, ya no pueden ser retiradas. Se imprimen en la memoria como cicatrices invisibles, crean zonas de desconfianza duradera, establecen barreras que a veces nunca más se levantarán. Uno de los aspectos más trágicos de este estrago relacional es su contagio. La cólera no permanece confinada en quien la experimenta. Se transmite como un virus emocional. El niño que crece en un hogar colérico aprende que la violencia es un modo normal de comunicación. El colega agredido por su superior vuelca a su vez su frustración sobre sus subordinados. Así se perpetúan cadenas de sufrimiento que pueden atravesar las generaciones. Esta transmisión de la cólera crea lo que los taoístas llaman nubes kármicas, patrones energéticos negativos que se acumulan y se amplifican con el tiempo. Una familia, una comunidad, una sociedad entera pueden ser envenenadas por estas energías coléricas no resueltas, creando un clima de tensión permanente donde cada uno camina sobre huevos, donde la menor contrariedad puede desencadenar un conflicto mayor. La paradoja cruel de la cólera relacional es que destruye precisamente lo que pretende a menudo defender. Nos enfurecemos porque nos sentimos incomprendidos, pero nuestra cólera hace imposible toda comprensión. Explotamos porque queremos ser respetados, pero nuestra violencia socava todo respeto auténtico. Atacamos porque nos sentimos vulnerables, pero nuestra agresividad no hace más que acrecentar nuestro aislamiento. Esta dinámica es particularmente trágica en las relaciones más íntimas. La cólera encuentra allí un terreno tanto más destructor cuanto que la confianza era más grande. Las palabras hirientes intercambiadas entre esposos, los gritos que aterrorizan a los niños, los silencios helados que suceden a las explosiones. Tantos microtraumas que erosionan lentamente lo que debería ser nuestro refugio más seguro.
Lao Tzu nos enseña: la dulzura vence a la dureza y la debilidad a la fuerza. Esta verdad paradójica se verifica particularmente en las relaciones humanas. El agua dulce termina por excavar la roca más dura, mientras que el martillo que golpea demasiado fuerte se rompe él mismo. Del mismo modo, es a menudo la dulzura persistente la que abre los corazones cerrados, cuando la cólera no hace más que atrincherarlos más. La tradición taoísta nos invita a ver en cada relación un microcosmos de la armonía universal. Cuando esta armonía se rompe en la cólera, es un fragmento del orden cósmico que se fractura. Restaurar nuestros lazos con otros es participar en la curación del mundo, porque como enseña aún la sabiduría antigua, cuando el hombre está en paz consigo mismo, el cielo y la tierra recobran su equilibrio. Para curar auténticamente la cólera, no basta con gestionar sus síntomas o reprimir sus manifestaciones. Hay que remontarse a sus fuentes profundas, comprender los mecanismos sutiles que la alimentan, identificar los desequilibrios fundamentales de los cuales no es más que la expresión visible. El taoísmo ha identificado 3 raíces principales de la cólera, 3 venenos que, como fuentes subterráneas envenenadas, alimentan constantemente este fuego destructor. La primera de estas raíces es el apego obsesional a nuestras expectativas personales. Nos construimos interiormente escenarios de lo que debería pasar, de la forma en que los otros deberían comportarse, de la manera en que el mundo debería funcionar. Estas expectativas, a menudo inconscientes, se convierten en prisiones doradas que nos impiden acoger la realidad tal como se presenta. Imaginemos un jardinero que hubiera plantado rosas, pero se obstinara en esperar que crezcan tulipanes. Su decepción sería inevitable, su frustración proporcional a su apego a una realidad imaginaria. Del mismo modo, cuando nos aferramos rígidamente a nuestras proyecciones sobre las personas y las situaciones, nos preparamos necesariamente para la cólera, porque la vida, en su creatividad infinita, se complace raramente en seguir exactamente nuestros planes preconcebidos. Esta primera raíz se arraiga en nuestra ilusión de control. Creemos poder orquestar la existencia según nuestros deseos, plegar las circunstancias a nuestra voluntad, constreñir a los otros a corresponder a nuestras necesidades. Lao Tzu nos enseña: quien sabe que suficiente es suficiente, siempre tendrá suficiente. Esta sabiduría del contentamiento no nace de la resignación pasiva, sino de la comprensión profunda de que la felicidad no depende de la conformidad del mundo a nuestras expectativas, sino de nuestra capacidad de danzar con lo que es. La segunda raíz de la cólera reside en la identificación excesiva con nuestro ego, esa construcción mental que nos hace creer que estamos separados del resto de la existencia. El ego se alimenta de comparaciones, de juicios, de clasificaciones que dividen artificialmente la unidad de lo real. Necesita tener razón para existir, sentirse superior para valorizarse, dominar para sentirse seguro. Esta identificación egótica transforma cada desacuerdo en amenaza existencial, cada crítica en ataque personal, cada diferencia de opinión en declaración de guerra. Porque si nuestra identidad reposa sobre nuestras opiniones, nuestras posiciones, nuestros éxitos, entonces todo lo que los pone en cuestión nos amenaza en nuestro ser mismo. El taoísmo nos invita a reconocer la naturaleza ilusoria de esta separación. Como expresa Zhuangzi
en su célebre sueño de la mariposa. ¿Quién puede decir dónde termina el soñador y dónde comienza el sueño? Esta fluidez identitaria, lejos de ser una pérdida, nos libera de esta prisión del ego que genera tantos sufrimientos inútiles. La tercera raíz, quizá la más profunda, es nuestra resistencia al flujo natural de la vida. Queremos que las cosas permanezcan inmutables cuando cambian, que cambien cuando se estancan. Luchamos contra la impermanencia que gobierna toda existencia. Rechazamos los ciclos naturales de crecimiento y declive, de éxito y fracaso, de alegría y tristeza. Esta resistencia al movimiento perpetuo de la existencia nos pone en desacuerdo constante con la realidad. Como alguien que intentara nadar contra la corriente en un río poderoso, nos agotamos en esfuerzos estériles en lugar de dejarnos llevar por la inteligencia superior que guía todas las transformaciones. Observemos nuestras cóleras cotidianas a la luz de estas tres raíces. Esa furia en los atascos de tráfico nace de nuestro apego a llegar a tiempo según nuestro plan personal. Esa irritación frente a las críticas revela nuestra identificación excesiva con nuestra imagen social. Esa frustración ante las dificultades expresa nuestro rechazo a aceptar que la vida comporta necesariamente desafíos y obstáculos. Pero este análisis de las raíces de la cólera no es un juicio moral. El taoísmo no condena estos mecanismos, los observa con la paciencia del naturalista que estudia un fenómeno, porque comprender es ya comenzar a curar. Identificar estos venenos es darse los medios para transformarlos en medicina. Como enseña aún la sabiduría antigua, conocer a los otros es sabiduría. Conocerse a sí mismo es sabiduría superior. Este conocimiento de sí incluye el reconocimiento lúcido de nuestros mecanismos de cólera, no para flagelarnos, sino para domesticarlos, comprenderlos y finalmente trascenderlos en una visión más vasta de lo que somos verdaderamente. Frente a los estragos de la cólera, el taoísmo propone un retorno a los principios naturales que gobierna la armonía universal. Como un médico que cura la enfermedad restableciendo el equilibrio del organismo, la vía taoísta cura la cólera restableciendo nuestra conexión con los ritmos profundos de la existencia. Une tus soplos al silencio, nos enseña Zhuangzi. Esta frase contiene la esencia del primer antídoto a la cólera, la reconexión con nuestra respiración natural, esa función vital que nos liga directamente al movimiento cósmico del yin y el yang. Observemos lo que le sucede a nuestra respiración cuando la cólera sube. Se vuelve corta, entrecortada, superficial, como si buscara alimentar el fuego interior. La práctica taoísta propone una respiración que retorna a la fuente, profunda, lenta, abdominal, como la del recién nacido que aún no ha aprendido las crispaciones de la edad adulta. Esta respiración del Dantian, el campo de energía situado 3 dedos bajo el ombligo, nos devuelve progresivamente a nuestro centro de gravedad natural. Cuando sentimos la cólera subir, en lugar de dejarnos arrastrar por su espiral ascendente, podemos hacer una pausa consciente y llevar nuestra atención a nuestro aliento. Inspirar lentamente, visualizando el aire fresco que apacigua el fuego interior. Exhalar suavemente, dejando salir la tensión acumulada. Esta simple práctica, accesible en toda circunstancia, crea el espacio necesario entre el estímulo y nuestra reacción.
porque la cólera se alimenta a menudo de rumiaciones del pasado o de anticipaciones ansiosas del futuro. Al devolvernos al único momento que existe realmente, ahora, cortamos la alimentación de ese fuego mental que aviva nuestros arrebatos. La cólera nos vuelve duros, quebradizos, inflexibles. El antídoto consiste en cultivar esa cualidad del bambú que se dobla bajo la tormenta sin jamás romperse. Ahora bien, el hombre nace flexible y débil. A su muerte es duro y fuerte, observa Lao Tzu. Esta reflexión sobre los ciclos de la vida revela uno de los secretos más profundos de la sabiduría taoísta. La verdadera fuerza reside en la flexibilidad, no en la rigidez. Esta flexibilidad no significa debilidad o capitulación. Designa más bien esa inteligencia adaptativa que sabe ceder cuando hay que ceder, resistir cuando hay que resistir, pero siempre con esa fluidez que evita las confrontaciones estériles. Como el agua que contornea el obstáculo en lugar de estrellarse contra él, podemos aprender a navegar alrededor de las fuentes de cólera en lugar de chocar frontalmente con ellas. El aprendizaje de esta flexibilidad comienza por el arte de soltar nuestra necesidad obsesiva de controlar. Frente a una situación que nos irrita, en lugar de endurecernos en nuestra posición, podemos preguntarnos: ¿qué me enseña esta situación? ¿Cómo puedo adaptarme creativamente a esta realidad en lugar de combatirla? Esta flexibilidad interior se extiende a nuestras relaciones humanas. En lugar de querer tener absolutamente razón, podemos cultivar la curiosidad por el punto de vista del otro. En lugar de imponer nuestra visión, podemos explorar juntos otras posibilidades. Esta apertura no nos hace perder nuestra integridad. Revela, al contrario, esa forma superior de fuerza que no necesita dominar para existir. Ama al mundo como a ti mismo, entonces solamente podrás ocuparte de todo lo demás, nos enseña Lao Tzu. Esta expansión de nuestra capacidad de amor constituye el antídoto más poderoso y más profundo a la cólera. La compasión taoísta no nace de un esfuerzo moral o de una obligación ética, sino del reconocimiento directo de nuestra unidad fundamental con todos los seres. Cuando comprendemos verdaderamente que aquel que nos irrita lleva en él la misma esencia que nosotros, ¿cómo mantener largamente nuestra cólera contra él? Esta compasión comienza por nosotros mismos. ¿Cuántas de nuestras cóleras contra otros no son más que proyecciones de nuestra propia autocrítica? ¿Cuántas de nuestras irritaciones frente a los defectos de otros no revelan nuestras propias zonas de sombra no aceptadas? Al desarrollar una benevolencia auténtica hacia nuestras propias imperfecciones, cesamos naturalmente de condenar tan severamente las de los otros. La práctica de la compasión puede comenzar por un ejercicio simple. Cuando alguien nos irrita, tratar de percibir el sufrimiento que se oculta detrás de su comportamiento agresivo. Porque, como enseña la sabiduría popular, la gente feliz no hace daño a otros. Detrás de cada cólera se oculta un miedo. Detrás de cada ataque, una vulnerabilidad. Detrás de cada agresión, una herida no curada. Esta visión compasiva transforma radicalmente nuestra relación con los provocadores. En lugar de ver en ellos enemigos a combatir, comenzamos a percibir seres sufrientes que merecen nuestra comprensión, si no, nuestra ayuda. Esta transformación perceptual disuelve naturalmente la energía colérica que se alimentaba de nuestra visión antagonista. Zhuangzi cuenta la historia de un hombre
que transportaba un ataúd y cantaba alegremente. Interrogado sobre esta actitud extraña, explicó: mi esposa murió y al principio estuve triste. Luego reflexioné. Antes de su nacimiento no existía y no sufría por ello. Ahora retorna a ese estado. ¿Por qué estaría triste por un simple retorno al origen? Esta perspectiva ampliada, que engloba los ciclos naturales de transformación, nos ayuda a relativizar nuestras irritaciones cotidianas en una visión más vasta. La compasión auténtica incluye también la firmeza benevolente. No se trata de aceptar todo pasivamente en nombre de la comprensión, sino de saber poner límites claros sin agresividad, de decir no sin cólera, de proteger nuestros valores sin violencia. Esta firmeza suave, como la del junco que resiste al viento por su flexibilidad misma, se muestra a menudo más eficaz que la fuerza bruta para hacer respetar nuestras necesidades legítimas. La cólera, en su forma primitiva y destructora, se asemeja a un incendio forestal descontrolado. Devasta todo a su paso, no deja tras ella más que cenizas y desolación. Pero esta misma energía, una vez comprendida y canalizada, puede convertirse en el fuego sagrado de la transformación interior, la llama que quema nuestras ilusiones sin consumirnos, el calor que entibia nuestras relaciones sin calcinarlas. Esta alquimia de la cólera no se opera por la represión o la negación, tentativas condenadas al fracaso que no hacen más que desplazar el problema. Nace más bien de esa sabiduría taoísta que consiste en acoger lo que es para transformarlo desde adentro, reconocer nuestra cólera sin identificarnos con ella, sentirla sin dejarnos sumergir por ella, comprenderla sin justificarla. En este enfoque, la cólera se convierte en nuestra maestra más que en nuestro tirano. Nos enseña sobre nuestros apegos inconscientes, revela nuestras zonas de rigidez, señala los lugares donde nos hemos alejado de nuestro centro. Cada irritación se convierte entonces en una invitación a regresar al Tao, cada arrebato en una oportunidad de cultivar nuestra flexibilidad interior. Imaginemos al herrero que transforma el metal bruto en herramienta preciosa. No rechaza la materia prima a causa de su dureza inicial, la trabaja pacientemente, la calienta para ablandarla, la moldea con arte hasta que revela su belleza oculta. Del mismo modo, podemos aprender a ser los herreros de nuestra propia energía colérica, transformándola progresivamente en fuerza creadora, en compasión activa, en firmeza benevolente. Esta transformación no se hace de la noche a la mañana. Demanda esa paciencia que los taoístas llaman la perseverancia del agua, esa capacidad del agua de excavar la roca más dura por su persistencia suave. Cada vez que elegimos la respiración consciente en lugar de la explosión, la flexibilidad en lugar de la rigidez, la compasión en lugar de la agresión, participamos en esta alquimia silenciosa que transforma el plomo de nuestras emociones brutas en oro de la sabiduría encarnada. El sabio taoísta que ha aprendido este arte no se distingue por la ausencia de cólera, pues permanece plenamente humano, sino por su capacidad de transformar instantáneamente esta energía en una fuerza constructiva. Su cólera, cuando se manifiesta, se asemeja a la tormenta de verano, intensa pero breve, purificadora más que destructora, seguida inmediatamente por el retorno a la calma natural. Como enseña un último proverbio taoísta, cuando el sabio señala la luna, el insensato mira el dedo. La cólera
Puede ser ese dedo que nos distrae de lo esencial, o esa luna hacia la cual apunta, esa verdad sobre nosotros mismos que quizá no habríamos descubierto de otra manera. Nuestras antiguas cóleras se convierten entonces en tesoros ocultos, nuestros arrebatos pasados en enseñanzas preciosas, nuestras irritaciones presentes en invitaciones a crecer. Porque en el arte de transformar la cólera en sabiduría reside una de las más altas alquimias de la existencia humana, aquella que transmuta el sufrimiento en compasión, la destrucción en creación, la sombra en luz. Que todos podamos aprender este arte antiguo y siempre nuevo, no para volvernos perfectos, sino para volvernos plenamente humanos.